Muy buenos días, estudiantes del Colegio La Primavera. Hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la guía para grado noveno, que está hablando del término de herencia. Y a partir de eso, cómo es que se realizan unos cruces para mirar eh, la proporción de características particulares. En este caso, hoy vamos a dividir esta explicación en tres fases. La primera es explicar qué es herencia. La segunda es unos términos asociados a esta ciencia. Y por último, vamos a hacer un ejemplo para explicar cómo es que se realizan este tipo de problemas que tienen que ver con esta materia. Entonces vamos a arrancar diciendo que la herencia, la herencia es la ciencia que estudia principalmente los rasgos o características de un organismo. ¿Sí? Es la ciencia que estudia los rasgos o características de un organismo. Esos rasgos o características desde ahorita los vamos a llamar un carácter. ¿Sí? Un carácter es básicamente un rasgo o una característica, pero para nuestra ciencia se van a llamar los caracteres. Hasta ahí vamos bien. Esta herencia vamos a hablar que surge de la reproducción sexual. ¿Sí? ¿Por qué de la reproducción sexual? Porque para esto tienen que haber dos organismos. ¿Sí? Llamémoslo macho o hembra, hombre o mujer, pero básicamente tienen que haber dos organismos. Otra característica de la herencia es que va a haber una variabilidad. ¿Qué significa eso de la variabilidad? Básicamente que no todos los organismos van a ser iguales, sino que van a haber características que se van a ver más que otras. No, en diferencia de la reproducción asexual, que básicamente es la copia de un organismo. Es como si cogiera una hoja, la mandara en una fotocopiadora y sacara miles de copias. Todas son iguales. Aquí no va a haber eso porque va a estar ese concepto de variabilidad. ¿Y por qué va a aparecer el concepto de la variabilidad? Porque vamos a partir de dos organismos. Y a partir de eso van a haber una serie de características o una serie de caracteres. ¿Sí? De caracteres. Y para eso nos vamos a hablar de los seres humanos. Entonces, en los seres humanos, por ejemplo, hay varias características. Forma del cabello, color de cabello, eh, color de ojos, forma de los ojos, forma del dedo pulgar, que si presenta el lóbulo pegado o no. Esas series de caracteres o de características van a hacer que también los organismos sean muy variables. Y a partir de eso, de esos caracteres, de esa serie de caracteres, van a aparecer unos términos que nos van a apoyar esto. Por una parte van a haber unos caracteres que van a ser dominantes, y otros que se van a llamar recesivos. Listo. ¿Qué es una característica dominante? Entonces, cuando hablemos de dominante, vamos a hablar de un grupo o de una población en específico. Vamos a hablar de los seres humanos en Colombia. Si hablamos de una característica dominante, es, por decirlo así, que de 100 personas, 90 o 95 o más tengan esa característica. Ejemplo, en Colombia, si nos damos cuenta, es más la gente que tiene color de piel trigueña que piel blanca. En este caso sería un carácter dominante, porque la mayoría de los colombianos son de piel trigueña. Otro carácter dominante es el cabello. La mayoría de la gente tiene cabello liso en comparación con cabello ondulado. Entonces, ese cabello liso y esa piel trigueña es un carácter dominante. ¿Por qué? Porque mucha gente lo tiene. Mientras que por otro lado, los caracteres recesivos son los que se encuentran en menor proporción. En este caso, si hablamos de la piel, hay menos gente de coloración de piel blanca en Colombia y va a haber menos gente en Colombia que tenga el cabello rizado o crespo. Depende, ¿esto de qué depende? Del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es el que me dice qué es dominante o qué es recesivo. Porque, por ejemplo, si yo me voy a Europa, en Europa la piel blanca es dominante. Hay más personas de color blanco. Y hay más personas que tienen el cabello, por decirlo así también, mono, por decirlo así, en Europa que en nuestro país. Porque el ambiente es el que está ayudando a que haya esos caracteres o dominantes o recesivos. A partir de eso, hay unos términos que tenemos que empezar a ver
y que nos van a ayudar demasiado a hacer estas proporciones. Unos que se van a llamar homocigosis o homocigoto, que es lo mismo, homocigosis, y otros que se van a denominar heterocigosis. Listo. Homocigosis. Esa palabra se divide en dos. Una que va a ser homo, que va a ser igual, y cigosis, que va a ser unión. O sea, significa unión de entre iguales. Mientras que heterocigosis va a significar unión también, pero entre cosas diferentes. ¿Qué es lo diferente? ¿O qué es lo igual? Los caracteres. ¿Cómo yo expreso eso? Se va a expresar por medio de unas letras. O sea, en este caso las letras me van a indicar si es heterocigoto o homocigoto. Este término homocigosis va a tener dos variables. Uno que va a ser homocigosis dominante y otro que va a ser homocigosis recesiva. ¿Yo cómo lo expreso en letras? Sencillo. Entonces, por ejemplo, mi característica va a ser el color de cabello y lo voy a expresar con la letra A. Esa va a ser mi característica. Entonces me dice que, como tengo dos tipos de homocigosis, una dominante y una recesiva, tiene que cambiar la forma en la que se escribe. En este caso, ya sé que para el término homocigosis dominante voy a utilizar dos letras mayúsculas, A y A. Mientras que para los homocigotos o homocigosis recesiva voy a colocar dos A's minúsculas. Esa es la forma de expresar. Cuando es homocigosis dominante, dos A's mayúsculas. Cuando es homocigosis recesiva, dos letras minúsculas. Cuando hablamos de heterocigosis, hablamos que vamos a tener la mezcla entre un carácter dominante y uno recesivo. Es decir, que en las letras vamos a tener una letra mayúscula y una letra minúscula. ¿Esto qué quiere expresar? Básicamente que cuando yo tengo dos letras mayúsculas, la característica va a ser 100% dominante. Cuando yo tengo la unión de dos letras minúsculas, la característica va a ser recesiva. Y cuando tengo el término heterocigosis es una característica dominante, pero que tiene guardadita la característica recesiva. Eso es básicamente lo que quiero mostrar. Esto de aquí, esta unión de estas dos letricas, va a ser un alelo. Van a ser dos alelos. ¿Listo? Esto en este caso, ¿cuántos alelos tiene? Tiene dos alelos. Dos alelos. ¿Por qué dos alelos? Porque uno, que lo va a encerrar acá con este, bueno, lo va a acá colocar de rojito, va a ser por parte del papá, y el otro, que es esta otra letra A, va a estar por parte de la mamá, o en este caso de la hembra. Igual en este caso, uno por parte del papá, otro por parte de la madre, uno por parte del papá, otro por parte de la madre. A partir de esto, van a aparecer los cuadros de Punnett. Esos cuadros de Punnett lo que van a mostrar básicamente es cómo se generan los cruces, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver con un ejemplo ya más aterrizado cómo es que se generan propiamente esos cruces. Entonces, esto, vamos a borrar acá, y vamos a ver cómo es que se les propone los ejercicios y cómo es que deben resolverlos. ¿Listo? Entonces, el ejercicio, vamos a inventarnos un ejercicio. El ejercicio va a decir así: en la guía aparecen las arvejas, como la planta que utilizó Gregorio Mendel para explicar este fenómeno. Y hay unas características, hay unas que son dominantes y otras que son recesivas. Por ejemplo, en nuestra arveja, el color verde es dominante sobre el color amarillo en las arvejas. Es decir, que hay más arvejas verdes que amarillas. Entonces el ejercicio va a decir que se cruza una planta homocigota dominante. Homocigota dominante. Se cruza una planta homocigota dominante con una planta heterocigota. ¿Listo? Se junta una planta dominante con una planta heterocigota. Y los ejercicios por lo general dicen: a partir del cuadro de Punnett, revisemos la proporción de cómo quedan esas plantas. ¿Cómo yo hago el cuadro de Punnett? Esta sería mi planta número 1, esta sería mi planta número 2.
El cuadro de puntos parece un cuadrito de Tricky. Un cuadro de Tricky. 1. Ese sería mi cuadro de puntos. En esta parte de aquí voy a ubicar la planta número 1. Así, aquí, de aquí para allá. Y de aquí para abajo voy a ubicar la planta número 2. Listo. Entonces lo que me dicen acá, y si nos damos cuenta, aquí yo tengo dos alelos. Entonces lo que me dicen es, mire el alelo número 1 y divídalo en las letras que lo componen. A y A. Ese es el alelo número, esta es los dos alelos para la planta número 1. Esta es la planta, ¿no? Planta 1 y 2. Y la planta número 2 tiene esos alelos. Entonces divídalos. A mayúscula y A minúscula. Ya tengo la proposición del cuadro. Ahora, ¿qué hago? Voy a juntar esta letra de aquí con esta letra de aquí y me queda A mayúscula, A mayúscula. Luego me dice, haga lo mismo con esta. Cojo esta y la junto con esta. A mayúscula, A mayúscula. Luego me dice, ahora coja esta de acá arriba y júntela con esta de aquí abajo. A mayúscula, A minúscula. Por regla, siempre se coloca la letra mayúscula primero. Eso ya es por regla. Y luego me dicen, coja esta de aquí y júntela con esta de aquí y colóquela en esta parte. A y A. Y si nos damos cuenta, tengo ya el cruce realizado y estos son los productos, o en este caso los hijitos, de estas dos plantas. De la planta número 1 y de la planta número 2. ¿Esto cómo se llama? La primera generación. ¿Listo? Entonces me dicen, halle la proporción. Para hallar la proporción, ¿yo qué hago? Yo digo que todo esto vale 100%. Estos cuadros vale, todo esto aquí vale 100%. Si todo esto vale 100%, ¿cuánto vale cada cuadrito? Pues 25%. 25% aquí, otro 25% por aquí, otro 25% por aquí y otro 25% por aquí. Porque 25 por 4 me da ¿cuánto? 100. Entonces yo reviso cuáles son iguales. En este caso yo tengo esta y esta que son iguales. Entonces yo digo, tengo A y A, que es el 50%. ¿Por qué el 50%? Porque son dos cuadros. Y luego digo, de esta que está aquí abajo tengo dos iguales. Pues A mayúscula, A minúscula. Que en ese caso, ¿cuánto sería? Sumo los porcentajes y me da 50% también. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Y vamos a tener esto bien claro, porque si no los cuadros nos va a generar confusión a la hora de proponer y dar respuesta a los ejercicios. Para que sea una característica 100% dominante, las dos letras van a ser mayúsculas. Mientras que como acá tengo la mezcla entre mayúscula y minúscula, la característica es, aunque es dominante, tiene el alelo recesivo metido. ¿Cómo se expresa esto en respuesta? Yo digo que el 50% es homocigoto dominante. ¿Por qué dominante? Porque las dos letras son mayúsculas. ¿Sí? Recuerden que dominante, como lo vimos ahorita, los homocigotos dominantes tienen las dos letras mayúsculas. Mientras que aquí tengo el 50%, pero ya no es homocigoto dominante, sino heterocigoto, porque el heterocigoto es la mezcla entre un carácter dominante y uno recesivo. Heterocigoto. En cuanto en este caso, el color de la reja. Como acá tengo las dos características dominantes, digo que esta reja va a ser verde. ¿Por qué verde? Porque para que se exprese una característica dominante, mínimo una letra debe ser mayúscula. Pues nos damos cuenta que yo tengo una letra más. Tengo las dos mayúsculas. Esta es una planta 100% verde. Mientras que esta de aquí es también una planta verde, porque si vemos la regla dice que mínimo una letra tiene que ser mayúscula. También digo que es verde, pero que dentro de su conformación tiene el color anaranjadito dormido. ¿Cómo se hace para que se exprese el color amarillo?
cuando tengo como resultado en el cuadro dos letras minúsculas. Entonces digo, como tengo dos letras minúsculas, la característica, en este caso la recesiva, es la que se muestra. Por eso en este caso, si yo tengo un resultado así, digo que el color en este caso es amarillo. Esto básicamente es el resumen de lo que se trabaja en herencia, ¿sí? Cuando hablamos de el fenotipo es hablar del color, la forma, la textura. En este caso el fenotipo, ¿cuál es? Verde. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es hablar de esto. Si es homocigoto dominante, genotipo. El genotipo es hablar de cómo es que están formados los alelos. Si es homocigoto, si es heterocigoto, si es homocigoto dominante u homocigoto recesivo. Pues a partir de eso, la invitación es primero pues hacer ejercicios de refuerzo, mirar los contenidos que aparecen en la guía, y con todo esto, si tienen dudas o inquietudes, me las hacen llegar, yo con mucho gusto se las puedo resolver. ¿Listo? Por otra parte, ponerse al día en las diferentes actividades, especialmente en las de ciencias naturales, y cualquier duda o inquietud que estoy presto para solucionarlas. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y estamos hablando.